Empezando por los principios de separación, para que todos estemos ahí en la misma página. Básicamente, la separación centrífuga, lo que influye en la separación centrífuga o la separación de cualquier partícula es la ley de Stokes. Y ahí tenemos cuatro factores que influyen en esta separación. El primer factor sería el diámetro de la partícula o el tamaño de la partícula. Entonces, cuanto más grande la partícula, más fácil de separarla. Cuanto más pequeña la partícula, más difícil de separarla. Por otro lado, tenemos la densidad de la partícula. La verdad es la diferencia de densidad entre la partícula y el medio. Entonces, cuanto más grande esta diferencia de densidad entre la partícula que queremos separar y el medio que ella está inserida, más fácil de separar esta partícula. Al revés, tenemos la viscosidad. Entonces, la viscosidad, cuanto más grande la viscosidad, más difícil de separar una partícula que esté ahí en este medio de alta viscosidad. Cuanto más pequeña la viscosidad, más fácil de separarla. Y en caso de que esto estuviera ahí, por ejemplo, una leche en un vaso y estuviera ahí parado, eh, el otro factor que iba a influir en esta separación es la fuerza gravitacional, ¿sí? Pero claro que si estamos hablando de una separación centrífuga, ahí tenemos, en lugar de de la fuerza gravitacional, tenemos la fuerza centrífuga, para que podamos hacer eso en un proceso continuo, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a poner una partícula grande, un glóbulo de grasa grande, así bien exagerado. Este glóbulo de grasa grande es más fácil de separar que un glóbulo de grasa pequeño, por ejemplo. Y ahí, si ponemos esto en un medio más viscoso, esto también dificulta la separación. Entonces, con estos conceptos de separación, podemos poner estos conceptos en varias aplicaciones de separación centrífuga, como por ejemplo la separación de leche y suero. Entonces, es muy importante comenzar con estos puntos aquí, porque vamos a hablar más adelante y todo tiene que ver con eso. Y claro, si estamos hablando de leche y de suero también, tenemos la grasa, algunos componentes de la leche aquí, entonces tenemos la grasa de la leche descremada, que es un poco más pesada, las micelas de caseína, que son las proteínas más grandes, pero también tenemos en la leche bacterias, esporas de bacterias que hablamos mucho en la última sesión con las bactofugadoras, y los sólidos no lácteos, que son sólidos que no son provenientes de la leche, pero pueden estar ahí en en esta leche que estamos procesando, ¿sí? También hablamos mucho de estos sólidos no lácteos, de estos sólidos insolubles en la sesión pasada con las clarificadoras. Bueno, ¿y dónde están las separadoras centrífugas en la industria de lácteos? Esto también vamos a revisar un poquito, pero hay varias aplicaciones donde se tiene separación centrífuga en lácteos. Hablamos ya de la clarificación de la leche, de la eliminación de esporas y bacterias, que sería la bactofugación. Hay otras aplicaciones como el AMF, el anhydrous milk fat, productos fermentados como el yogur griego. No van a ser tema de este seminario, quizá podamos hacer otro más adelante, pero hoy vamos a hablar específicamente de la separación de leche y suero y estandarización también de leche, ¿sí? Aquí está como estandarización de leche para quesos, pero la realidad es que hay infinitos productos que utilizan leche estandarizada. Entonces, aquí de nuevo es un resumen así, donde se puede encontrar separadoras centrífugas en una planta de lácteos. Em, Claro que aquí de nuevo el enfoque es en la separación, pero ya en la entrada de la planta, en el área de recibo, se puede observar o tener una clarificadora, por ejemplo, para ya clarificar esta leche que se recibe, o entonces mismo una bactofugadora para ya bactofugar esta leche, sacar las esporas, bacterias y tener una leche, vamos a decir, más estandarizada microbiológicamente, luego en el área de recibo y esto viene junto con una separadora de leche, ¿sí? Entonces, una vez que clarificamos o entonces bactofugamos, entonces nosotros ya separamos la leche para hacer diversos productos. Como por ejemplo, si descremamos total la leche, o sea,
Vamos a hablar de descremado total aquí también, pero si sacamos la mayor parte de la grasa o casi toda la grasa, podemos utilizar esta leche que decimos full descremado, descremado total, para hacer, por ejemplo, un yogur griego o un queso quark, ¿sí? Entrar en este proceso de yogur. O entonces utilizar esta leche full descremada para seguir en un proceso de leche en polvo, por ejemplo. O entonces podemos tomar una parte de esta crema y remezclarla en la leche descremada para obtenernos una leche estandarizada, que sería esta aquí a la derecha. La leche estandarizada, la leche estandarizada puede ser utilizada para diversos productos, como por ejemplo leche, simplemente leche blanca pasteurizada, o entonces una leche UHT, o entonces simplemente para hacer una fabricación de queso, por ejemplo, seguir a una planta de queso. Entonces con esta leche estandarizada, a depender de los tipos de queso que van a producir, tiene distintos porcentajes de grasa para cada queso. Y entonces ya a partir de esta leche estandarizada empieza el proceso. El proceso de queso tiene un subproducto que la verdad es que hoy en día es un producto que en algunos lugares tiene más valor hasta que el queso en sí, que es el suero. El suero de queso tiene un cierto porcentaje de grasa que es interesante sacarlo para seguir con los procesos de suero, principalmente los procesos de secado, evaporación. Entonces, para descremar este suero, el primer paso es sacar los finos de queso, ¿sí? El suero sale del proceso de queso con algunos finos que es necesario sacarlos para después descremar este suero. Estos finos pueden ser sacados con una clarificadora que tiene la más alta eficiencia de remoción de estos finos, de estos sólidos insolubles al final del día. Son sólidos insolubles. Eh, o mismo puede ser hecho con filtros, ¿sí? Pero esta etapa es importante. Y luego después viene la separación del suero, que vamos a hablar mucho aquí hoy. Hay otros muchos procesos de separación centrífuga, algunos están aquí representados, entonces ya con la parte de la crema que nosotros sacamos aquí en el comienzo, ya es posible hacer mantequilla, se puede ingresar en un proceso de AMF, o entonces descremar el buttermilk. Hay muchos otros procesos donde tenemos las separadoras centrífugas. Pero aquí es un resumen solo para que ustedes, eh, bueno, tengan una idea o se acuerden, ¿sí? De algo que ya vieron en algún lado o algo así. Y ahí es importante que nosotros sepamos cuáles son las tecnologías que están disponibles en el mercado. Entonces, un paso antes de hablar de las tecnologías en sí, es importante ponernos este tema del efecto del aire y del tratamiento mecánico en una muestra de leche o en una muestra de suero. Aquí está muy básico, representado de forma muy básica, pero sería básicamente aquí el enfoque en los glóbulos de grasa, que es lo que nosotros queremos separar. Entonces vamos a imaginar que hay una muestra de leche y entonces agitamos esta muestra, que es lo que estamos haciendo dentro de una separadora centrífuga. Estamos rotacionando esta muestra de leche eh, a 5000 rotaciones por minuto o hasta más que eso. Y entonces esto genera un cierto tratamiento mecánico, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa cuando hay este tratamiento mecánico en una muestra de leche? Los glóbulos de grasa, por cuenta del choque mecánico, ellos pueden romperse completamente, como en este dibujo. Entonces, cuando el glóbulo de grasa se rompe completamente, libera los ácidos grasos libres que tiene en su interior. Y entonces estos ácidos grasos libres son partículas de grasa mucho más pequeñas que el glóbulo íntegro, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, por la ley de Stokes, más difíciles de separar, ¿sí? Una otra cosa que puede pasar con el glóbulo de grasa es sufrir un daño que no lleva al rompimiento, pero lleva a transformarse en un glóbulo de grasa más pequeño. Y también va a pasar el mismo tema, va a disminuir la eficiencia de separación porque el glóbulo de grasa es más pequeño y por lo tanto más difícil de separarlo. Si más allá de eso
más allá del tratamiento mecánico, que es imposible no tener, ¿sí? Es parte del proceso. Si hay incorporación de aire por algún motivo, el aire, el oxígeno tiene una afinidad muy grande por la membrana del glóbulo de grasa, por tener una afinidad muy grande por la grasa en sí. Y el proceso de oxidación es un proceso, como todos saben, muy rápido. Y entonces, si tenemos una muestra con un alto contenido, con un contenido más alto que el normal de oxígeno en esta muestra de leche, el proceso de rompimiento del glóbulo de grasa se acelera por lo daño a la membrana del glóbulo. Una vez dicho eso, vamos aquí a las diferencias de tecnología del mercado. Tenemos básicamente dos tipos de tecnología. La tecnología semiabierta, o ustedes pueden escuchar como semihermética, y la tecnología hermética. En el mundo de lácteos, eh, cuando ustedes escucharen de tecnología hermética, seguramente va a ser un equipo de Tetra Pak. Otros proveedores trabajan con la tecnología semiabierta o semihermética. Tetra Pak también tiene equipos semiabiertos o semiherméticos. Y entonces hay diferencias, hay pros, hay cons, pero hay diferencias constructivas en esos equipos que generan ahí, vamos a decir, estas diferencias. La primera diferencia constructiva tiene que ver con la entrada. Entonces, la entrada de producto en una separadora semiabierta, esta de la izquierda, es siempre hecha por arriba. Entonces, siempre que ustedes vean una separadora que la entrada de producto es por arriba, es una separadora semiabierta. En esta entrada, aquí hay un eje de entrada que es un eje estático. Y el rotor del equipo ya está rotacionando a la velocidad de rotación de producción. Entonces te imaginas que el rotor está rotacionando a 5000 rotaciones por minuto, entras con la leche o con el suero aquí por la entrada y entonces en este punto de entrada hay un choque mecánico. Claro, es inevitable. Eh, ya en la separadora hermética, aquí a la derecha, la entrada de producto es por abajo. Entonces mira, el producto entra por abajo y este eje de entrada de la separadora hermética es un eje rotativo. Entonces el eje rotaciona con la misma velocidad del rotor, ya con la misma velocidad. Entonces el producto cuando entra en este punto ya entra acelerando hasta llegar al punto de entrada del rotor de la separadora. Y claro que en este punto aún hay un choque mecánico, pero es un choque más pequeño que en el caso de la semiabierta. Y este tratamiento ayuda a mantener los glóbulos de grasa íntegros, ¿sí? Más grande como son en sí. Que el producto entra en la separadora, en el rotor, y llega a este punto, la física aquí es igual. Entonces hay una pila de discos, cada disco tiene un orificio. En el caso de las separadoras, vamos a ver más adelante, las separadoras de leche y suero, este orificio acostumbra quedar al centro de la pila de discos o un poquito aquí más a la derecha, como ven aquí en la separadora semiabierta. Pero la idea es tener estos discos uno por encima del otro y estos orificios alineados forman un canal de separación. La parte más ligera, que es la grasa, va al centro y la parte más densa, que es la leche descremada, ya descremada, partículas más grandes, esporas, bacterias, sólidos insolubles, todo eso va a la periferia del rotor. Y entonces es en este punto, en este canal de separación, que separamos la grasa. Los sólidos más pesados, que son básicamente los sólidos no lácteos y las esporas, bacterias en una cierta tasa, que comentamos en el seminario de las bactofugadoras, por ejemplo, eh, esto queda atrapado en el espacio de sedimentos. El espacio de sedimentos es un volumen fijo, ¿sí? Es un volumen que varía de modelo a modelo, de separadora, pero este volumen es el volumen que es descargado con las descargas automáticas del equipo.
Ya la leche descremada sale aquí por arriba, por encima de este disco, este último disco que nosotros llamamos de top disc, que es un disco que separa esta parte donde está siendo hecha la separación con la salida de leche descremada. La misma cosa ocurre en la separadora semiabierta. Esta parte del medio del proceso es muy parecida porque la física es igual para los dos. Ahora vamos a las salidas. Hay diferencias constructivas también en los dos equipos. La salida de una separadora semiabierta, aquí a la izquierda, tiene dos piezas circulares estáticas que nosotros llamamos de pairing discs, pero ustedes pueden escuchar el nombre también de bombas centrípetas, ¿sí? Son piezas circulares donde la leche y la crema vienen del centro del rotor aquí, pasan por esta pieza circular y ya salen ya salen de la separadora. Cuando esta leche o esta crema o este suero pasa por esta pieza circular que es estática, esto genera una fricción. Y esta fricción genera, claro, que una demanda de energía del equipo. Ya la separadora hermética tiene también dos piezas a la salida, pero son piezas circulares rotativas. Entonces ellas rotacionan por el mismo principio del eje de entrada, con la misma velocidad y sentido de rotación del rotor. Y entonces esto ayuda un poco a empujar el producto afuera, de forma que ahorra un poquito de energía en este punto. Muy parecido con algunas diferencias, ¿sí? Constructivas. Ahora sí, vamos a la separación de leche. Creo que vamos bien de tiempo. Eh, Empezando por el propósito de la separación de leche. Parece muy obvio, pero claro que el propósito de la separación de leche es separar la grasa de la leche para obtener crema y leche descremada, ¿sí? Eh, Esto es realizado con una separadora en caliente o en frío, ¿sí? Es un proceso que se puede hacer en caliente o en frío. Cuando hablamos en caliente, estamos hablando de una temperatura de 45 hasta 60 grados. Y cuando hablamos de separación en frío, esto se puede hacer desde 4 grados hasta 18 grados. 18 ya sería una separación así, ya no mucho fría, pero es más común de ocurrir ahí entre 4 y 12 grados la separación en frío. Eh, es una aplicación muy común en el mundo de lácteos, es utilizada como una etapa inicial, como ya comentamos aquí, que es una etapa inicial para muchos otros procesos, ¿sí? Como por ejemplo la leche pasteurizada, la leche OHT, eh, la propia venta de crema, en la producción de quesos, yogur, polvo, ¿sí? Entonces es un proceso básico para todos estos otros procesos. Y claro que todo se inicia con una separación de leche, pero puede ser que en estos otros procesos, más adelante, haya otras etapas de separación también. Em, y entonces ahí obtenemos leche descremada con bajo contenido de grasa, ¿sí? O entonces una leche estandarizada, que vamos a hablar más adelante, y podemos obtener crema con diversas concentraciones de grasa también. La configuración de una separadora de leche, como ya les adelanté en el slide anterior, cuando hablamos de las dos tecnologías del mercado, es una separadora donde los orificios de esta pila de discos están más al centro de la pila o un poquito más cercano del centro del equipo, porque justamente es el local dimensionado por los proveedores o, claro, puede estar un poquito más cerca del centro, un poquito más lejos, pero es más o menos ahí el lugar ideal para la separación de la crema, de la leche, ¿sí? Y entonces, como pueden ver en este video cortito aquí, la parte central es donde se concentra la crema y es por donde sacamos la crema del equipo, aquí por arriba. Entonces, la fuerza centrífuga acelera este proceso de separación, como comentamos. La crema va al centro, las partículas más densas van a la periferia del rotor. La viscosidad
y la densidad del producto afecta la separación. Entonces, cuanto más un producto más viscoso, aumenta el tiempo de viaje del glóbulo de grasa hasta el centro y por lo tanto disminuir la eficiencia de separación. Entonces hay que dimensionar los equipos bien para cada aplicación, llevando en cuenta las características y propiedades de estos productos. Y todo esto, toda esta interacción está regida por la ley de Stokes que comentamos. Entonces, hablé ahí algunas veces de descremado total, de estandarización, pero ¿qué es eso? ¿Sí? Básicamente, nosotros tenemos que elegir la eficiencia adecuada del producto. Entonces, hay productos donde necesitamos una eficiencia de descreme total. ¿Qué quiere decir eso? Más bajo que 0.1% normalmente. Y para productos donde necesitamos más de 0.1% de porcentaje de grasa, llamamos esto de estandarización, ¿sí? Porque los equipos, las separadoras ahí van a estar dimensionadas para lograr menos de 0.1 o más de 0.1, a depender del caudal, del tamaño del equipo, todo esto junto es parte del dimensionamiento de una separadora. Y claro que esto tiene todo que ver con la aplicación. Por ejemplo, distintas aplicaciones, distintos requerimientos de descreme. Si estamos hablando, por ejemplo, de leche pasteurizada, de leche para producción de quesos, de leche OHT, qué tiene estas aplicaciones en común? Los porcentajes de grasa requeridos para estos productos finales son todos más altos que 0.1, incluso todos más altos que 0.5% normalmente. Entonces, ¿qué va a hacer la separadora? Es sacar la grasa que tiene la leche hasta el 0.1 normalmente y después remezclar una parte de la crema para llegar a los porcentajes de grasa requeridos, ¿sí? A depender de la estandarización. Entonces puede ser que yo produzco un queso que tiene 2.4% de grasa. Bueno, es una aplicación donde se hace una estandarización. Ah, no, yo necesito una leche OHT con 3% de grasa. Bueno, también es una estandarización. No, sabes que tengo una leche UHT descremada, pero ella tiene 0.5% de porcentaje de grasa. Entonces también es una estandarización, ¿sí? Por otro lado, si tenemos productos como la leche en polvo o entonces formulados lácteos que en la receta necesitamos poner leche full descremada o con casi 0% de grasa, y junto con otros componentes para hacer la mezcla o para hacer la receta total, esto ya sería un descremado total. Y claro que hay otras aplicaciones, otros productos, pero la diferencia aquí es reconocer cuáles son productos que requieren lo más bajo contenido de grasa posible, porque mi producto final requiere eso, un porcentaje de grasa muy bajo, y cuáles son los productos que requieren porcentajes de grasa eh, ya más grandes, mismo que sea 0.5, ya es una estandarización. Ah, yo produzco quesos, estoy estandarizando a todo tiempo. Entonces aquí yo puse algunos ejemplos de balances de masa, solo para que tengamos una idea de descreme total y estandarización. Este ejemplo es un descreme total en caliente para 10 mililitros hora. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, una leche cruda, una leche em, entera, aquí con 3.8%, vamos a decir, y estamos ingresando a 10 mililitros hora en una separadora centrífuga. Esta separadora está dimensionada, en este caso, para lograr un descreme total a 10 mililitros hora. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la leche va a salir de la separadora no más con 3.8% de grasa, pero con 0.05, más bajo que 0.1, ¿sí? Entonces es un contenido muy bajo de grasa, porque puede ser que yo quiero hacer leche en polvo con eso, por ejemplo. Y en la otra salida
vamos a sacar la crema. Aquí yo puse un ejemplo con crema 40%, ¿sí? Que es más cerca del más usual, pero puede ser otros porcentajes de grasa también, no hay problema. Mira que yo estoy ingresando con 10.000 litros hora y estoy saliendo con más o menos 9.000 litros hora de leche full descremada y más o menos 1.000 litros hora, 1.000 kilogramos hora de crema 40%. Normalmente es así el balance. Es 100% de entrada, 10% de salida de crema y 90% de salida de leche. Más o menos eso. Y entonces ya con esto no remezclo nada, ¿sí? Porque mi producto final requiere una leche con 0.05% de grasa. Ahora vamos al ejemplo de la estandarización. Entonces, vamos a suponer que ahora con los mismos 10.000 litros hora no estamos haciendo un descremado total, vamos a hacer una estandarización, ¿ok? Con el mismo equipo, o sea, con el mismo equipo que estaba dimensionado para hacer un descremado total a 10.000 litros hora, ahora vamos a estandarizar la leche. Entonces, con los mismos 10.000 litros hora de entrada y los mismos 3.8% de grasa a la entrada, vamos a sacar prácticamente ahí los 9.000 litros hora de leche full descremada 0.05 en una salida y en la otra salida los 938 kilogramos hora de crema 40%. Pero mi producto, vamos a suponer que estoy haciendo aquel queso de 2.4% de grasa. Entonces yo tengo que sacar una parte de esta crema aquí, de estos 938.000, perdón, de estos 938 kilogramos hora. Una parte de eso yo tengo que remezclar a la leche de nuevo para obtener los 2.4% de grasa en mi leche estandarizada. ¿Qué es esto? Entonces, fíjense en estos números. Estoy saliendo con 9.627 kilogramos hora de leche estandarizada 2.4%. En la otra salida, después de mi estandarización, estoy saliendo con 372 kilogramos hora de crema 40%. Y aquí estoy remezclando 566 kilogramos hora de crema 40% en esta leche que estaba full descremada para obtener mi leche con 2.4% de grasa. Ahora vamos a cambiar el escenario de la estandarización. Vamos a suponer que dimensionamos un equipo más eficiente para este proceso de estandarización, o más bien dimensionado. No más eficiente, más bien dimensionado. Vamos a suponer que ahora nosotros dimensionamos un equipo que con 10.000 litros hora trabaja su capacidad máxima, que sería su capacidad de estandarización. Y ahora, como pueden ver aquí, a la salida no está sacando más la leche con 0.05, que sería una leche full descremada. Está sacando la leche con 0.1%. ¿Sí? Es un contenido de grasa más alto en la leche que sale de la separadora. ¿Se acuerdan del valor que remezclamos en el caso anterior? O sea, en el caso anterior, como estábamos descremando totalmente la leche, tuviéramos que remezclar 566 kilogramos de crema 40% para llegar a los 2.4% de leche estandarizada. Ahora, nosotros, como el contenido de grasa que sale de la separadora es un poquito más alto, de 0.1, nosotros no tenemos que remezclar 566 kilogramos hora de crema 40%. Vamos a remezclar 554, 555. Pero fíjate que el valor de crema a la salida es exactamente igual. Son 372 kilogramos de crema 40% y 9.627 kilogramos de leche estandarizada. Voy a volver al caso anterior para que vean que son los mismos números. ¿Qué quiero decir con eso? En una estandarización de leche, no nos importa tener la máxima eficiencia de descreme.
Porque si vamos a descremar más la leche a la salida de la separadora, vamos a tener que remezclar más crema para llegar al porcentaje de grasa de la leche estandarizada. Entonces, el balance de masa final, que es entrada de 10.000, salida de leche estandarizada y salida de crema, es igualito. Por eso, en aplicaciones donde se requiere porcentaje de grasa más grandes que 0,1%, llamamos esto de estandarización y ya la eficiencia de descreme ya no es el factor predominante, ya no es el factor más importante, porque estamos siempre remezclando más o menos grasa para llegar al mismo valor de salida. Bueno, ahora vamos a la separación en caliente versus la separación de leche en frío. Antes de empezar a hablar de uno y de otro, es importante mencionar el tema de la viscosidad de la leche y de la crema también. Entonces, en esta gráfica tenemos básicamente la viscosidad dinámica variando con la temperatura. Miren que en temperaturas de descremado en caliente, que comenté que es de 45 hasta 60 grados, la viscosidad de la leche prácticamente no cambia, muy poco. Y la viscosidad de la crema cambia, sí cambia, pero cambia menos que a las temperaturas de descremado en frío, que es de 4 grados, perdón, hasta los 18. En estos puntos aquí, mira cómo la viscosidad de la crema cambia, ¿sí? Por eso es más difícil de separar la grasa cuando lo hacemos en frío. Y es más fácil separar la grasa cuando lo hacemos en caliente. Otro punto de diferencia es que cuando lo hacemos en caliente, realmente no nos importa si estamos haciendo a 45 grados o 40 grados o 60 grados. En este rango, como estas propiedades son muy parecidas, no cambia prácticamente la eficiencia del equipo. Pero cuando estamos haciendo en frío, ahí sí la temperatura es muy importante, porque es muy distinto descremar una leche en frío a 4 grados que descremar una leche en frío a 8 grados, por ejemplo. Ya cambia todo. Es distinto descremar a 4 y descremar a 5 grados. ¿Por qué? Por cuenta de esta variación de la viscosidad de la crema. Y entonces aquí llegamos a las eficiencias típicas de descreme total y estandarización. Cuando lo hacemos en caliente, llegamos a un porcentaje de 0,05% de grasa en un promedio eh, en la leche descremada, full descremada, decimos. Ya en capacidades de estandarización, normalmente llegamos ahí a un porcentaje de grasa en la leche descremada de 0,1. Y está bien 0,1, porque si estamos hablando de estandarización, vamos a remezclar una parte de la crema en esta leche 0,1 para llegar al porcentaje de grasa requerido, como vimos en el balance de masa. Ya la separación en frío, porque es más difícil de separar la grasa de la leche por cuenta del tema de la viscosidad de la leche y de la crema. Cuando hablamos de descremado total en frío, ahí estamos hablando de una eficiencia de una leche descremada con 0,1%. Entonces, mira la diferencia de caliente para en frío. Ya son 0,05% de diferencia. Porque realmente es difícil separar este producto. Ya la capacidad de estandarización en frío, hablamos de algo más bajo que 0,5%. Entonces, en capacidades de estandarización en frío, ya no es posible, claro, garantizar los 0,1 como en caliente, sino algo más bajo que 0,5%. Y para muchas aplicaciones esto está bien también, ¿sí? Para muchas aplicaciones estamos hablando de estandarizaciones ahí más altas que 0,5 y está todo bien, ¿sí? Y entonces aquí tenemos las diferencias o las principales diferencias en un resumen. Separación en caliente,
temperatura de proceso 45 hasta 60 grados en un promedio. Entonces, con la separación en caliente es posible lograr el menor contenido de grasa posible en la leche descremada. Y hacemos eso o priorizamos eso cuando la leche descremada, la prioridad es tener una leche descremada con el más bajo contenido de grasa. Esta es una ventaja de la separación en caliente. Consiste en separar el volumen máximo de grasa en crema, perdón. Entonces, si estamos sacando más grasa de la leche, estamos produciendo más crema, por otro lado, por el balance de masa también. Entonces, siempre con la separación en caliente es posible producir el mayor volumen de crema. Beneficios de la leche en polvo en el caso de la separación en caliente es que justamente en el caso, por ejemplo, de leche en polvo descremada, se logra el menor contenido de grasa posible y por lo tanto vas a tener una leche, un polvo más concentrado en otros componentes que no son la grasa y que es el objetivo del producto. Y tiempos de almacenamiento más largos después de la separación. Claro, porque si la leche fue separada y termizada o pasteurizada, se puede almacenarla por más tiempo en silos ya estandarizados y con eso, bueno, manejar a veces de una forma mejor a depender de los cuellos de botella de la planta. Por otro lado, tenemos la separación en frío, que tiene sus ventajas también. Entonces, temperatura de proceso, 4 hasta 18 grados. Para descremar la leche a temperatura de silo de leche cruda sin calentar a 55, 45, 60 grados, entonces ya toma la leche desde el silo de leche cruda a 4 grados y ya puede descremarla. Entonces se requieren menos pasos de calentamiento y por lo tanto un menor costo de energía térmica y menores equipos instalados, ¿sí? No necesitas de un termizador en este momento. Por ejemplo, puede ser que estés haciendo una leche OHT y entonces descremas en frío ya lo envía directamente. Entonces ahorra ahí equipos también, costos de mantenimiento, etc. Para ganar flexibilidad en la producción, entonces conserva la leche descremada antes del tratamiento térmico. También puede ser un punto de flexibilidad, depender de la planta, ya tener la leche estandarizada y entonces poder dedicarla a diversos procesos que ya sin tener que poner estos equipos de tratamiento térmico en otros lados. Tiempos de producción más largos. Este es un valor interesante de la descremación, de la descremadura en frío. Entonces, normalmente trabaja el running time del equipo es de 20 horas o hasta más que eso, frente a 10, 12 horas para la leche en caliente. Esto varía también a depender del producto, de la calidad también del producto, de la forma como se procesa, pero normalmente tenemos ahí el doble del running time de la separadora en caliente, porque claro, si estamos haciendo el proceso en frío, se está precipitando menos proteína en la línea y por lo tanto la línea se ensucia de manera más lenta. Menos CIP debido a menos incrustaciones, como acabo de comentar, y producciones más largas. Entonces, a este punto también. Y intervalos de descarga más largos en comparación con separadoras de leche en caliente, porque justamente por cuenta de eso, la leche fría ya no precipita muchas proteínas por cuenta de la temperatura. Y entonces el equipo se ensucia menos y puede trabajar de manera más continua, ¿sí? Miren que cada una de las tecnologías tienen sus ventajas y entonces es importante analizar caso a caso la aplicación y qué les conviene más hacer. Hay un ejemplo de uso real. Yo puse un ejemplo de estandarización. De nuevo, solo para que tengan en cuenta algunos números. Vamos a suponer una estandarización de 7.000 litros hora ahora.
Hablamos de 10, ahora vamos a hablar de 7. Con los mismos 3.8% de grasa. Si ponemos una separadora dimensionada para estandarizar en esta capacidad, o sea, para trabajar en su capacidad máxima, vamos a obtener una leche descremada a la salida de la separadora con 0.1%. Muy bien. A la otra salida, yo puse una crema 40% aquí también, solo como ejemplo. ¿Qué es posible hacer? Descremar tal vez un 0.2%, entonces salir de 3.8 y estandarizar la leche a 3.6. ¿Para qué? Para obtener ahí 39 kilogramos de crema 40% en la otra salida. Si hacemos una comparativa de la venta de la leche de estos mismos 7 mililitros hora, la venta de esta leche con 3.8% de grasa sin descremarla, versus la venta de una leche no más 3.8, sino 3.6%, ya estandarizada, y la venta de una crema 40%, estos 39 kilogramos por hora, si hacemos una cuenta para un año, estamos hablando de 7.000 litros hora. Si ponemos ahí 5 horas por día, ¿sí? Una producción ni tan corta ni tan larga, a depender del volumen que tiene diario, y hacemos esto 330 días al año, puede ser más también, pero yo puse un número un poco más reducido. Si consideramos el precio de la crema a 40% a granel, como $2 US por kilogramo, claro, este número también es una aproximación, un promedio. Ustedes tienen mucho más información de mercado que yo puedo traer aquí en términos de valores, pero solo para que podamos hacer una cuenta rápida. Si ponemos el precio de la leche de 3.6, 3.8% como 0.44 dólares por kilogramo, vender la leche 3.6% y una pequeña parte de crema 40% versus vender toda la leche 3.8%, hacer este proceso de estandarización aquí genera una diferencia de receta anual de casi $100,000 al año, considerando estos números aquí. Entonces es un caso, es un ejemplo real que nosotros vemos ocurrir en otros lados, donde se puede optimizar la ganancia por la producción, simplemente por estandarizar un poquito la leche. Ahora vamos a la separación de suero. El propósito es muy parecido, es separar la grasa del suero, ¿sí? Entonces, el suero clarificado o filtrado se procesa en una línea con una separadora de suero para reducir el contenido de grasa. Y reducir el contenido de grasa es fundamental en el proceso de suero porque permite el máximo rendimiento y valor de los componentes del suero a partir del suero descremado, ¿sí? El suero descremado para la producción de los productos subsecuentes como el WPC, claro que tiene más valor que un suero que no fuera descremado. Facilita el tratamiento posterior, entonces este es el caso, ¿sí? Entonces extiende el tiempo de funcionamiento de un sistema de filtración, por ejemplo. El sistema de filtración normalmente tiene un mayor desgaste con productos que tienen contenido de grasa altos, más altos que 0.1, 0.2, ya empiezan a generar más problemas a las membranas. Entonces ahí en un proceso de estos productos concentrados de suero y después secados, es importante descremar el suero, es fundamental descremar el suero. Y garantiza que cumplan las especificaciones del producto final, como por ejemplo el polvo de ingredientes. Claro, muchos productos tienen requerimientos muy bajos de grasa. El proceso de suero, se entra suero en un promedio ahí de 0.2 hasta 0.6, a depender del tipo de queso y del rendimiento del proceso. Pero vamos a poner aquí un promedio de 0.3% de grasa en el suero. Y sale un suero descremado con 0.05% de grasa por un lado, y por otro lado sale la crema de suero
que en un promedio se puede sacar con 30 hasta 40% de grasa, a depender del contenido de grasa a la entrada. Siempre que el contenido de grasa a la entrada sea de 0,3% o más, es posible sacar estos valores aquí. Claro que sueros con muy bajos contenidos de grasa, 0,1 o 0,2, ya no se puede llegar a un porcentaje de grasa en la crema de 30-40% sin recircular esta crema, ¿sí? Pasar de una en la separadora, pero la mayoría de los casos son sueros ahí con un promedio de 0,3, 0,4, en este rango. La configuración de la descremadora de suero es muy parecida con la descremadora de leche, pero esta pila de discos ahí, este conjunto es dimensionado específicamente para tener un mejor rendimiento con el suero y para mejor manejar los finos de queso también, ¿sí? Porque los finos de queso, si no son sacados o si son sacados en una tasa baja, esto puede generar problemas de esta separadora, y si fuera una separadora de leche en caliente, por ejemplo, estos problemas van a aparecer muy rápidamente. Entonces es importante que la separadora sea realmente configurada para suero. Esto no voy a pasar por eso porque es realmente básicamente igual a la separadora de leche. Los temas aquí de separación, de fuerza centrífuga, viscosidad, y claro que todo esto tiene que ver con la ley de Stokes. Así como la leche, aquí tenemos el mismo tema en el suero. Entonces el tema de la viscosidad con la temperatura, la viscosidad dinámica, cómo ella varía con la temperatura. Entonces aquí tenemos ya enfocado, por ejemplo, en la leche descremada eh, y con el suero, las diferencias. Esto es un tema interesante porque el suero es un proceso, y ahí es distinto de la leche, es un proceso que debe ser hecho siempre en caliente, justamente por cuenta de este rendimiento aquí que vamos a hablar. Vamos a poner, por ejemplo, la leche siendo descremada a 50 grados, que sería una temperatura ahí, un promedio de temperatura de descreme para leche. Y entonces miramos aquí la viscosidad a esta temperatura. Si ponemos esta misma viscosidad y buscamos en la curva del suero cuál es la temperatura, ya es una temperatura más baja, ya no sería 50 grados, ya sería algo entre 40 y 45. Entonces, el suero, en términos de temperatura de proceso, es mejor hacer a una temperatura un poquito más baja porque va a tener la misma eficiencia de descreme, justamente porque la viscosidad del suero es un poquito más baja ahí. Entonces normalmente hablamos del descreme de suero, ya puede ser hecho directamente de la tina de queso. Sale ya puede hacerlo con 35 grados, 40 grados, 45 grados ahí. No recomendamos pasar de 50 grados, pues ya no tiene mucho efecto en la eficiencia del equipo y acelera la, la precipitación de proteínas, porque el suero es un producto más, con mayor contenido de proteínas y por lo tanto más susceptible a precipitación de estos componentes a temperaturas más grandes. Para una línea de suero, entonces hay que considerar algunas cosas, qué separadora elegir. eh, y esto va a depender de cómo la línea está configurada, pero también del producto que está siendo procesado. Entonces, la línea de procesamiento, hay básicamente dos posibilidades que nosotros vemos ahí siendo utilizadas. Una sería utilizando un filtro, un tamiz vibratorio, antes de la entrada de la separadora de suero. Porque como comentaba, es necesario sacar los finos de queso antes de que el producto entre en la separadora de suero, ¿sí? Es recomendable, en caso del tamiz vibratorio, por ejemplo, que se ponga un tanquecito de desaeración antes de la separadora para que minimice el impacto de la incorporación de aire del filtro, y por lo tanto minimice la formación de espuma después en la línea aguas abajo. Pero la idea aquí es realmente tener un filtro antes de la separadora, llamamos esto de suero prefiltrado,
para que la separadora pueda trabajar mejor y no tener problemas con los finos de queso. Esto es una línea que es recomendada así para tiempo de producción entre 3 15 horas, 3 12 horas ahí, y después ya hacer un CIP intermedio. Y para un producto, un suero que tenga ahí entre 100 y 300 miligramos de finos por kilogramo, ¿sí? De 0,1 a 0,3%. Eh, esta configuración sí es adecuada para el suero con una carga de finos medios y tiempos de uso medio largos. El tema del tamiz vibratorio, del filtro, eh, es que no tiene, claro, una eficiencia de remoción de finos tan grande cuanto una clarificadora. Entonces, este sistema de filtro normalmente elimina 50% de los finos. Ya, entonces, por eso, si es un suero con la cantidad de finos muy alta, tal vez ya no sea una solución tan buena, ¿sí? Para tener una corrida de producción ahí más grande. Y entonces ahí venimos para la otra opción, que es justamente la opción donde se requiere un tiempo largo de producción, más de 15 horas, o entonces un producto con finos de queso difíciles, o entonces con una alta cantidad de finos de queso, más de 0,3%. Entonces ahí ya es recomendable poner una clarificadora, porque ya con el filtro ya no sería posible sacar suficientemente esta cantidad de finos y la separadora de suero iba a probablemente tener problemas de demasiadas descargas, tal vez pérdida de eficiencia a lo largo de la producción, y entonces ya es recomendable una clarificadora, ¿sí? Claro que esta configuración es más eficiente, obviamente, pero por otro lado tiene una alta inversión de capital, pues estás invirtiendo en dos separadoras, dos centrífugas. Pero por otro lado tiene un bajo TCO, que sería el costo total de propiedad. Pues la clarificadora, como hablamos en la otra sesión, también tiene sus ventajas con relación a la separadora de suero, que incrementa la eficiencia de la separadora de suero a lo largo de la producción por por estar ahí llevando un suero más limpio y por lo tanto la separadora de suero va a hacer menos descargas por hora, ¿sí? Es todo un tema de hacer este análisis un poco más amplio. Y aquí entonces tenemos dos ejemplos de descreme total de suero. Un ejemplo utilizando una separadora semiabierta. Yo puse aquí un ejemplo con 5.000 litros hora, pero tenemos portafolio para hasta 60.000 litros hora de descreme de suero. Y esto sí es posible encontrar ahí en el mercado de descremadoras de suero de las más altas capacidades. Entonces aquí yo puse un ejemplo de 5.000 litros hora de entrada y un porcentaje de grasa de 0,4%. La eficiencia típica de una separadora semiabierta en su descreme total es de 0,06%. Entonces ahí va a sacar un suero con 0,06% de grasa a la salida y una crema de suero ahí fácilmente con 40% y un pequeño aquí flujo de salida de crema. Mira que el flujo es bien pequeño mismo. Normalmente decimos que el flujo de crema en un orden de grandeza es de 10 veces más que el porcentaje de grasa a la entrada. Entonces, si estás entrando con 0,4% de grasa a la entrada, probablemente va a salir con algo cerca de 40 kilogramos de crema por hora a la salida. Esto parece poco, ¿sí? Pudiéramos estar aquí tirando el suero con 0,4% de grasa o entonces vendiendo este suero de esta forma. Pero si descremamos y sacamos un suero con muy bajo contenido de grasa, es posible vender esta crema también 40%. Entonces, de nuevo, la cuenta para un año, 5.000 litros hora de entrada, 5 horas por día. Hay muchos ejemplos en otros lados también de, de plantas que descreman leche o estandarizan leche, por ejemplo, por la mañana,
para hacer en sus quesos, y después por la tarde, ya después de procesar este queso, ya toman el suero del queso y descreman el suero de queso con la misma separadora. Descreman la leche por la mañana, hacen un CIP completo y después ya descremo el suero a la tarde, por ejemplo. Y entonces si haces eso 5 horas por día a lo largo de 330 días al año, considerando de nuevo el precio de la crema, 40%, $2 por kilogramo. Esto genera una receta con la venta de crema de $140,000 al año. Claro, con la venta de crema. Hay que comparar si esto es comparable con la venta de este suero con 0.4% de grasa. ¿Cuál sería la receta con esta venta aquí? Pero solamente de vender esta crema, 40%, con estas condiciones aquí que pusimos, ya genera una receta interesante. Ahora, para cerrar, el otro ejemplo también de descremado total, porque cuando estamos hablando de suero, estamos siempre hablando de descremar total. El suero es siempre interesante sacar lo máximo posible de grasa. Pero ahora con una separadora hermética, la eficiencia típica de descreme total de una separadora hermética es de 0.05% de grasa, no más 0.06. Y entonces si hacemos la misma cuenta, mira que salimos de 42.56 kilogramos de crema 40% para 43.8, ¿sí? Es una diferencia pequeña. Entonces aquí la misma cuenta para un año con el precio de la crema 40%, estamos generando 144,000 dólares al año en un promedio. Mira que son $4,000 más con relación a la receta de la separadora semiabierta. En casos de separación, en casos comparativos de separadoras semiabiertas con separadoras herméticas más grandes, con capacidades más grandes, 30,000, 40,000 kilogramos hora, ahí empezamos a ver esta diferencia incrementar, ¿sí? Estos $4,000 al año que calculamos aquí, bueno, ahí ya empieza a incrementar esta diferencia. Pero para separadoras de caudales de este rango de 5,000, 7,000 o hasta menos que esto, 4,000, 3,000, la diferencia ya va achicándose. Entonces, realmente yo veo aquí la oportunidad realmente es descremar el suero, ¿sí? Y con eso, Marcos, cerramos aquí.